Y habla de la mujer ejemplar. Hay versiones que dicen la mujer virtuosa, hacedora, fuerte, valiente. Bueno, hay muchos otros sinónimos también, pero tomé esta palabra y saqué algo que me llamó mucho la atención. Dice que esta mujer va en búsqueda de lana y lino y con placer realiza labores manuales, cual si fuese un barco mercante trae de muy lejos sus provisiones. Antes de amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Inspecciona un terreno y lo compra, y con sus ganancias planta viñedos. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta tarde. Con sus propias manos hace hilados y tejidos. Bueno, y realmente me pareció una hermosa palabra de reconocer a esta mujer virtuosa, que podemos ser cada una de nosotras que en este tiempo podemos honrar el trabajo que hacemos y el esfuerzo que ponemos y la dedicación en cada tarea que llevamos a cabo. Así que Dios las súper bendiga. Patri, te voy a pedir que puedas silenciar tu micrófono por las dudas, como estás abierta. A lo sumo, en algún momento te pide hablar, me destildas el ¿A qué micrófono. Patri le decís? Patricia, A mí. vos. Sos la Ah, única que está con él, por eso capaz que bien. haya ruido. Bueno, chicas, ahora sí, arrancamos. Titulé esta charla, estos minutos, para hablar sobre el temor. Y puse como título, Libres del temor. Y puse ese simbolito que me gustó, ¿no? Que es como una cara triste o una cara feliz. No sé si alguna la identifica. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de esto. Libres del temor. Hoy el temor es una palabra recurrente, ¿no? Es una palabra que está en el diario vivir. Cualquiera que uno hoy prende el diario, habla con una amiga, se pone a charlar con alguien, estamos hablando sobre el temor, cuándo terminará esta cuarentena, me enfermaré yo, se enfermará un ser querido, ¿qué va a pasar con Argentina? ¿Perderé mi trabajo? Bueno, no sé, podemos preguntarnos tantas cosas, ¿no? Que atemorizan nuestro corazón hoy en día, ¿no? Y nos podemos volver hasta mismo ansiosas por no saber qué puede acontecer en estos tiempos. Mismo también desde chiquitas, por ahí alguna puede recordar, no sé si le tenían miedo a la oscuridad, miedo a ir al doctor, o miedo al odontólogo, no sé si Tuli me estará escuchando, pero bueno, capaz muchas de chiquitas hasta teníamos esos miedos, ¿no? De ir al médico, y era un miedo que nos paralizaba, ¿no? Que nos ponía la piel de gallina y bueno, nos hacía vivir así. Y hoy, quizás ya de grandes, no le tenemos tanto miedo, algunas, a ir al odontólogo o ir al médico, pero sí hay otros temores que nos paralizan y que nos terminan esclavizando, hasta mismo a veces sin darnos cuenta. Por eso busqué en el diccionario, como saben que a mí me gusta, empezar siempre, ¿qué dice la definición de el temor? Y según la Real Academia Española, habla de que el temor es la sensación de angustia o miedo provocada por la presencia, y escucha bien, de un peligro real o imaginario. La segunda definición dice sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, uno puede hablar un poco sobre esto, ¿no? De decir, bueno, o sea, que el temor es algo que es una sensación, ¿no? Que tenemos ante la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. Quédate con esa definición. Yo me puse a estudiar un poquito sobre el temor y ¿saben qué? Me llamó mucho la atención. Cada una de nosotras nacimos con dos miedos innatos, dos temores o miedos, como digo, que son innatos. Uno es el temor a caerse y el otro es el temor a los sonidos fuertes. Es decir, que un bebé, cuando recién nace, podríamos decir que no tiene temor a nada, nace innatamente, nace con esos dos miedos, el miedo a caerse y el miedo a un sonido fuerte.
A medida que vamos creciendo, y eso damos fe todas, empezamos a asimilar distintos tipos de miedos, distintos tipos de temor, y vamos estando en cierto estado de alerta, generando cierto estado de alerta o de prevención ante cosas que pueden ser potencialmente peligrosas. Por eso podemos decir que el miedo se va desarrollando a lo largo de la vida. Algunos tienen miedo a una cosa, algunos tienen miedo a otra, pero en general, todos en algún momento hemos tenido temor, hemos tenido miedo, sabemos qué significa, ¿no? Pero algo que me llamó poderosamente la atención es que el miedo, a ver, todos sabemos que el cerebro tiene la capacidad de crear reacciones, ¿bien? De crear pensamientos, de crear una reacción, pero el miedo funciona de manera autónoma. El miedo funciona de una manera distinta a cualquier otra respuesta o reacción que tenga el cerebro. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Me están escuchando todas? Háganme, porfa, así. Perfecto. Gracias. Bueno, ahora vamos con el siguiente slide. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo ante el temor? Yo les dije que me hicieran estudiar, chicas. Me puse a estudiar y no saben lo fascinante que es. Hay cosas que uno puede enriquecerse un montón. Ante el temor o ante el miedo, el cuerpo y el organismo reacciona de una manera autónoma. Para no hacerlo muy aburrido, pero contarles un poco, nuestros pulmones empiezan a captar mucho oxígeno en cada inspiración. El sistema digestivo e inmune empieza a malgastar energía, deja de malgastar energía, o sea, se comprime, para que también nuestro cuerpo active funciones de emergencia. Las glándulas suprarrenales, los que son más estudiosos saben que empieza a secretar todo lo que es la adrenalina, la noradrenalina, que también nos permite estar en un cierto estado de alerta y de poder reaccionar con nuestro cuerpo ante un eventual peligro. También las pupilas se dilatan para poder lograr mayor capacidad de luz, poder ver mejor. También la presión arterial y la frecuencia del corazón se aceleran. Muchas de nosotras en algún momento hemos sentido también eso. Ante el temor, nuestro corazón parece que se nos sale del cuerpo. El sistema endocrino dice que hasta puede producir 30 hormonas distintas que ayudan a poner al sistema circulatorio a gran velocidad. Es increíble, chicas, lo que puede generar el temor sobre nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nuestro cuerpo se pone todas las funciones en alerta, hasta mismo nuestra piel. Acá Patricia es una experta en esto, pero la piel también se contrae y cambia su temperatura, su líquido, generando esa piel de gallina o ese escalofrío que también hemos capaz en algún momento experimentado. O sea que desde la punta de los pelos hasta la punta de la cabeza, nuestro cuerpo reacciona ante un posible peligro, ¿bien? Ayudándonos a huir, por ejemplo, viene un perro corriendo y parece ladrar y parece enojado, y bueno, ante eso, el temor me permite salir corriendo, ¿bien? El cuerpo se activa para que yo responda rápido. Ahora, ¿sabías que el temor tiene poder creativo? Y algo decís, uy, Euge, bueno, ya estoy terminando, pero de lo que es la introducción, pero para que entendamos hoy a qué va el tema. El temor tiene un poder creativo en lo siguiente. Ya que el cerebro le permite activar funciones en respuesta a esa acción y tan solo tarda 3 segundos en poder responder de esta manera. Como yo les decía, se activa todos nuestros sistemas y ante un peligro puedo salir corriendo, gritar, saltar y hacer una respuesta ante eso. A veces la mente tiene la capacidad de responder a escenarios futuros sin que sucedan en el momento. O sea,
no, el perro no me vino, no me mordió, no me está masticando, pero yo ya estoy viendo la respuesta ante ese perro que se me avecina, ese peligro que se me acerca. Ya el cuerpo responde, ¿sí? Entonces, algo que no existe, o sea, algo que todavía no sucedió, ya el temor me permite tener ese poder creativo, digamos, de poder actuar ante ese peligro. Hay una reseña que estuve escuchando de La Tercera de Chile, de un diario, que explica que cuando una persona, escucha bien, cuando una persona escucha que se dice el sí en el comienzo de un diálogo, por ejemplo, el cerebro empieza a liberar cortisol, que es la hormona del estrés y la que nos permite ponernos en alerta. En cambio, cuando escuchamos la palabra no, yo decía, cuando escuchamos la palabra no, el cerebro libera ese cortisol, que es la hormona del estrés, y la que nos pone en alerta. Ahora, cuando escuchamos la palabra sí en cualquier diálogo, el cerebro también activa la dopamina, que es esa hormona de recompensa y de bienestar. Yo la verdad cuando leía esto, digo, wow, más me asombraba, digo, cuánto se ha estudiado de cómo uno puede responder sin darse cuenta ante un sí o un no, ante un peligro, ante un temor, ante algo, el cerebro automáticamente responde. Ahora, hay un estudio que me llamó mucho la atención que dice que el 91% de los temores de las personas no se hacen realidad, no llegan a suceder. Esto fue la Universidad Estatal de Pensilvania, que traté de leer un poquito y lo que hicieron fue juntar un centenar de personas y hacerles escribir durante una semana cuáles eran esas preocupaciones que tenían, ¿no? En esa semana, o esos miedos, esos temores. Y al cabo de un año después, ver esa lista y a ver si realmente eso había sucedido o no. Obviamente lo llamativo era que el 91% de todos esos temores no se habían concretado, habían sido producto de un temor, no algo real, no algo producto de algo que haya sucedido, ¿no? O sea que, ¿a qué voy? El temor es una herramienta que el cuerpo tiene para responder, ¿no? Frente a una potencial situación de peligro inmediato. Pero, ¿qué pasa cuando el temor convive conmigo? Cuando yo vivo en permanente estado de temor, cuando yo literalmente no puedo vivir porque siento que todo el tiempo va a pasar algo malo, porque todo el tiempo mi sistema digestivo está con úlceras, con problemas gastrointestinales, cuando mi piel se irrita, empiezo a tener erupciones, se me cae el pelo. Uno dice, pero, bueno, sí, acá tenemos médicos, ¿no? En el grupo. ¿Y cuántas veces se encuentran esos médicos con pacientes que le dicen, no, pero esto es un producto de tu ansiedad, producto de una situación de temor, que no es algo que haya sucedido, sino que es la respuesta constante a vivir totalmente atemorizados, a vivir totalmente agobiados por esa sensación, ¿no? Porque es la definición de temor, esa sensación de respuesta, de reacción ante un peligro real o imaginario. Por eso hoy estamos hablando de libres del temor y bienvenidas a todas las que se puedan llegar a estar sumando también en este grupo. El miedo es una clase de fe, y a ver, no quiero que se malinterprete. Es una clase de fe que también es resultado del oír. ¿Y a qué es lo que voy? Porque muchas veces nosotras nos podemos, podemos estar escuchando lo incorrecto, llevándonos a vivir totalmente atemorizadas. Entonces, es una expectativa, tomo la fe desde ese lado, ¿no? Como una falsa expectativa de que haya algo malo que va a pasar. Entonces, constantemente tengo miedo a que lo malo acontezca. Por eso yo también hoy pensaba, digo, bueno, el temor es, de cierta forma, una mentira. O sea, terminamos conviviendo con mentiras, porque si tengo temor a que se me caiga el vaso, a que rompa un plato, a que mi hijo, no sé, se doble la rodilla, y son cosas que no pasaron,
termina ese temor siendo una mentira que esclaviza mi vida, ¿no? Pero no me quiero detener en esto, sino en cuántas veces nosotras estamos conviviendo así, chicas, cuántas veces nosotras somos esclavas de ese temor, de vivir de esa manera, de vivir conforme a cosas que no están sucediendo, a cosas que no están pasando, a cosas que no son reales, sino que son producto de la imaginación, de algo que aún todavía no sucedió. Por eso, si estás dominado o dominada, como yo también lo estuve en su momento, por temores, y esos temores nos paralizan, llegó la hora de que descubramos cómo ser libres de la mentira, del temor, cómo ser libres de este flagelo para muchas, y encontrar a través del amor de Dios y de la fe esa respuesta. Vamos a ir a un ejemplo. A ver, la Biblia en sí habla 365 veces, chicas, dice la Biblia, no temas. O sea, que podríamos decir que hay por a cada día un versículo que nos puede acompañar para decirnos no temas. Pero Jesús mismo, sus palabras ante los discípulos, hay un montón de historias en la palabra de personas que han afrontado el temor. Dios les ha enseñado cómo superarlo, y cómo aprender a ser libres, cómo Dios los liberó de ese temor, de ese flagelo. Pero el Señor llamaba mucho mi atención con un ejemplo. ¿Conocen a Elías? Elías era un profeta, para decir, como el profeta más importante, no sé, hasta Juan el Bautista fue comparado con Elías, uno de los profetas más importantes de la historia. O sea, Elías hasta fue acompañado de milagros asombrosos. Él detuvo la lluvia, después hizo llover, después hizo caer fuego del cielo. O sea, milagros, no sé, chicas, súper sobrenaturales. Y mismo en Primera Reyes 18 podemos ver la historia cuando Elías reta y derrota a 400 profetas de Baal, y fue uno de los milagros también más alucinantes. O sea, imagínense que Elías citó a su pueblo, y citó al pueblo, al sacerdote, al rey, ante todos, y enfrentó a los profetas de Baal, y Dios descendió con fuego, y la respuesta fue alucinante, tremenda. Pero las pongo en situación. Elías estaba, yo creo que después de esa situación, feliz, súper agradecido, contento, pero era una persona, ¿no? Como cualquiera de nosotras podríamos ser, y yo me imagino que seguramente estaría capaz agotado físicamente o espiritualmente, porque ¿qué pasó después de esta tremenda victoria, de este tremendo milagro? Cuenta la historia, y vamos a leer juntas, acá está la pantalla compartida, en Primera Reyes 19, que después de que Elías derrota a los profetas de Baal, le dice al rey Acab que vaya hasta el palacio y le cuente a su mujer lo que había acontecido. Y dice así: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso, la manera en que los había matado a todos los profetas de Baal. Presta atención a esto. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre las piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse.
Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. En hebreo, Horeb, otro nombre para Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Vamos a quedarnos acá unos minutos. Jezabel era la reina, esposa de Acab, que, miren solamente lo que dice, suelta una palabra, dice una amenaza, un decir, le dice, mandó a un mensajero, tomó a un criado y le dijo que le vaya a decir a Elías que lo va a matar, que bueno. Y Elías ahí tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Hay otras versiones, la versión original dice que Elías escuchó. El término original de escuchar es, vio en su imaginación realizado lo que Jezabel le dijo. Por eso ahí dice que tuvo miedo y salió, corrió, huyó. O sea, no lo perseguía nadie, no había un ejército que estuviera marchando no había nadie con una lanza para atravesarlo, solamente bastó una amenaza, un decir, una palabra, para que Elías viera en su imaginación, viera realizado eso que Jezabel quería. Dice la palabra que se aisló. ¿Cuántas veces el temor nos lleva a aislarnos? Estaba cansado y dice que va al desierto, por eso lo resalté. Muchas veces el temor nos lleva a hacer cosas que no tienen sentido. Nadie lo llamó a Elías a que vaya al desierto, ni menos a que hasta camine un día solo, o sea, agotarse, innecesariamente cuando Dios no lo había hecho. Nos hace hacer cosas ilógicas, el temor. Y seguro que estarás pensando alguna vez algo que hayas hecho por temor, ¿no? Yo les voy a contar, pero no me quiero ir de tema. Dice también que hasta deseó morirse. Porque saben que 1 Juan 4:18 dice que el temor lleva en sí castigo. O sea, quien vive en temor siente un permanente castigo. Está azotada o azotado constantemente, todo el tiempo. Hasta desear morir. O sea, el profeta, el hombre más grande que uno podría llegar a ver en esa historia, que había visto milagros tremendos, que acababa de pasar algo asombroso con el pueblo, Dios lo había respaldado, le había mostrado su gloria. Esa misma persona estaba deseando morir, chicas, por alguien que le había dicho que lo iba a matar. Y él se llenó de miedo, él se llenó de temor, al punto tal que hasta quiso desear morirse. Sigue la historia, bueno, y después aparece un ángel que le hace comer, que le hace dormir. Y esto no escapa a una enseñanza. Si estamos cansadas, tenemos que dormir. Cuando alguien tiene una situación de temor, un psiquiatra lleva a una persona a hacerla dormir, a descansar, porque es necesario. Nuestro cerebro, nuestra mente corre a 1000, al punto tal que, como le pasó a Elías, Dios lo llevó a descansar, lo llevó a comer. El ángel lo alimentó de una manera sobrenatural. Y esto también nos tiene que dar una enseñanza, que en los momentos de desierto, en momentos de situaciones difíciles, el Señor nunca nos abandona. Aunque nosotras huyamos, aunque nosotras estemos en medio del temor más agobiante y deseando morir, Dios manda a sus ángeles para acompañarnos, para darnos de comer, para alimentarnos. Así que esto nos tiene que también llenar de fe y tomar esa palabra también. Pero me encanta porque dice que a su vez largo camino le restaba. Entonces Elías se levantó y sabemos después la historia, él tuvo un encuentro con Dios tremendo, no lo vio en los vientos ni en el terremoto, sino en el susurro. Síganlo leyendo, es precioso. Pero Elías, como vos y yo, estaba exhausto, estaba cansado. Yo creo que fue agotamiento lo que él tuvo, porque eso lo llevó
a tener como cierta distorsión o fragilidad, porque si no, ese hombre de Dios, ¿por qué por una palabra de una mujer se hubiera dejado llevar por ese temor que lo paralizó? Entonces, ¿cuántas veces nosotras quizás estamos en esa situación? Dios alertaba mi vida para decirme, Eugenia, ¿será que estás cansada? ¿Será que estás exhausta emocional, físicamente, espiritualmente? Capaz que estamos librando batallas. Hoy no es fácil la situación que estamos viviendo. Quizás en nuestros hogares la situación no es la ideal y nos sentimos abrumadas, cansadas. Pero esta palabra es una palabra que nos trae también revelación. Porque por más que podamos sentir esta fragilidad, debemos tener mucho cuidado qué es aquello que estamos oyendo, qué es lo que estamos escuchando. Porque hay mucho poder en aquello que permitimos entrar a nuestro corazón, que hagan ido en nuestra vida. Por eso podemos estar escuchando quizás la palabra equivocada. Ahí agregué que, como les decía, el miedo es una clase de fe que también viene por el oír. Elías creyó, ¿no? Tuvo ese miedo como una clase de fe, de que eso iba a pasarle, que lo iban a matar. Él lo vio en su imaginación y lo llevó a hacer cosas que no tenían un sentido, ¿no? Por eso podemos estar escuchando esa palabra equivocada. A Adán y Eva le pasó lo mismo. Cuando Dios se acerca al hombre, le dice, ¿a quién? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Fue la pregunta que Dios le dijo a Adán. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿A quién escuchaste? Cuando Dios se le acerca a la mujer, le dijo lo mismo. ¿A quién le escuchaste? ¿Por qué escuchaste a la serpiente? Entonces, hay un poder en aquello que escuchamos y a quién escuchamos. Podemos estar atravesando una situación como Elías, como Adán, como Eva, de estar escuchando palabras equivocadas y dándole poder o valor a un mensaje que es destructivo, un mensaje que no nos pueda estar bendiciendo y llenándonos de temor, haciéndonos perder el propósito, el regalo que Dios tenía. Por eso tenemos que aprender a alejarnos, ¿no? De escuchar aquello que nos está robando la paz, que nos está robando la esperanza. Yo a muchas le contaba que en el inicio de esta cuarentena yo escuchaba los noticieros como una forma de querer estar informada, pero cuando ya esa información estaba apagando mi fe y llenándome de temor, tuve que decir basta. Hasta acá llegan los noticieros. Reduje la cantidad de frecuencia en el tiempo de ver esas noticias porque me estaban haciendo mal. Dios sigue siendo Dios, su palabra sigue siendo su palabra, permanece, pero mi corazón se estaba llenando de lo que estaba escuchando, de palabras de temor, de angustia, de agobio, y estoy segura que a muchas les ha pasado lo mismo, y si no es con esta situación del coronavirus, con otras situaciones. ¿Cuántas veces hay situaciones hipotéticas que creemos que no pueden llegar a pasar? Es como creer que se nos va a cortar la luz en media hora. Y entonces estar corriendo a querer enchufar las cosas, a apagar la heladera, y es creer que va a pasar cuando en realidad no está pasando. Puede haber sido un rumor, pero quiero que podamos meditar sobre esto. ¿Cuántas veces es ese temor? Hay un temor que es innato en el cuerpo, ¿no? Que nos permite responder, pero yo hablo del temor que nos gobierna, el temor que nos paraliza, el temor que no nos deja dormir, el temor que nos quita la paz, ese temor que nos hace hacer cosas ridículas, ese temor que nos lleva a olvidar todas las cosas que Dios hizo, y llenarnos de miedo, de inseguridad. Por eso yo decidí escuchar a Dios, y es mi anhelo del que cada día poder hacerlo, que cada una de nosotras decidamos escuchar a Dios. Esto está muy relacionado con la palabra de Silvina del viernes pasado, ¿no? Pero hay un versículo que está en Romanos 10, 17, ahí lo estamos viendo, dice que así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe está muy vinculada por aquello que estamos escuchando. Ahora, ¿estoy escuchando a Dios en estos tiempos? ¿Estoy leyendo su palabra? ¿Estoy haciendo propias las palabras de Dios para mi vida?
Hoy, gracias a Dios, tenemos muchísimos recursos, chicas. Tenemos predicaciones, tenemos la palabra misma de Dios, la Biblia, devocionales, predicaciones, tenemos los mismos grupos de conexión que son de suma bendición, donde podemos oír la palabra de Dios, podemos escuchar y podemos entrenarnos en la fe. Por eso te hago esta pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto estás escuchando a Dios en estos tiempos? ¿Será que estás escuchando más al noticiero? ¿Estás escuchando más al vecino que a Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas en estos tiempos? Mismo Jesús ha hablado tantas veces, oigan bien, cuando hablaba de la parábola del sembrador, y él explicaba, decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, y hablaba del oír como el oír como no esa palabra que entra y sale, sino esa palabra que da fruto en mi corazón, que provoca un cambio. De nada sirve leer por leer la palabra, sino hace una transformación en mi corazón. Dice también, 1 Juan 4, 18, en el amor no hay, escucha, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo me voló la cabeza, está buenísimo, pero ¿cuánto para poder deleitarse, ¿no? Porque es necesario entender que el que, o las que tememos, necesitamos tener esa revelación del amor de Dios, del amor de Dios. No dice, o sea, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo sé que tengo un padre que me ama, yo no tengo temor a algo malo que pueda llegar a pasar, porque yo sé que mi padre cuida de mí, el padre tiene lo mejor para mí. Un niño cuando se sienta a la mesa a comer no está pensando si mañana al padre lo echan, si no va a tener comida para comer al otro día, sino que él sabe que su padre lo alimenta, le da lo mejor. Y cuánto para aprender del amor del Padre, de ese amor que echa fuera todo temor. Entonces, más que nunca necesitamos en este tiempo que nos sea revelado el amor del Padre, que nos sea revelado cuánto Dios me ama, para que ese temor sea echado fuera de mi vida, de mi casa, de mis pensamientos, de mis acciones, ese temor que no me deja dormir. Por eso yo te declaro que también en este tiempo se corta todo temor que hasta ahora nos ha dominado, que nos ha paralizado, porque el amor del Padre es mayor que cualquier temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Dice Jeremías 29, no lo tengo, que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz. Eso también, resáltatelo si tenés tu Biblia ahí. Jeremías 29, 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para darles un futuro y una esperanza. Tremendo. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Si nuestro Padre tiene buenos pensamientos, ¿qué nos puede atemorizar? ¿Qué nos puede angustiar? Pero tenemos que descubrirlo, tenemos que apasionarnos porque nos sea revelado cuánto nos ama nuestro Padre. Bueno, acá no es, la cita no es, es una frase que me gustó y la compartí, que dice que nuestra esperanza no termina donde empieza nuestra situación difícil. Nuestra esperanza no termina donde empieza nuestra situación difícil, sino que se fortalece cada día en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser para nosotras ese alimento, donde nos nutrimos, donde nos fortalecemos. La palabra de Dios nos tiene, porque como decía el versículo primero, la fe viene por el oír, y oír la palabra de Cristo. Necesitamos escuchar más que nunca qué es lo que Cristo dice en estos tiempos, qué es lo que en el cielo se está diciendo, porque el cielo gobierna sobre la tierra, no es al revés.
No es que esta situación del coronavirus está preocupando a los ángeles y están diciendo, uy, ¿qué vamos a hacer ahora que está el coronavirus en la tierra? No, el Señor está por sobre todo y nos tiene que llenar de fe, de esperanza, al abrir la palabra y saber lo que en la palabra dice de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia y también de lo que ha de venir, que también el Señor tanto nos ha dicho. La esperanza, 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Innato es tener temor, nacimos con ese temor, pero no es de Dios el espíritu de temor, sino que Él nos ha dado un espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Yo hice propia esta palabra, no sé vos, pero hay otro versículo, otra versión que dice, en vez de templanza, dominio propio. Y yo lo tomé tanto para mí, para estos tiempos, chicas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza. Dios nos equipó con fortaleza. Dios nos hizo mujeres fuertes para atravesar estos tiempos. Dios no te llama débil, no te llama temerosa, Dios no te llama insegura, Dios te llama fuerte, sino que te da fortaleza, amor. Tanto necesitamos amor para estos tiempos. Y además dominio propio, porque no es fácil estar conviviendo permanentemente con las personas de nuestra casa, estar lidiando con toda la situación económica, social, el futuro que es incierto, pero Dios nos da ese espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio. Por eso, quiero preguntarte, acá está el versículo, disculpen. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. ¿Estás siendo invadida o invadido? No hay hombres acá, por el temor. ¿Hay temor en tu vida? ¿Sentís que estás conviviendo con el temor al punto tal que esto se está haciendo cada vez más grande? Capaz que hace mucho que no descansás. Estuve también escuchando mucho en los noticieros estos días que es normal no dormir bien a la noche, porque toda esta situación, quieras o no, genera temor. Y el temor hace que no podamos dormir de corrido, que por las noches tengamos desvelos, que no nos podamos dormir, ¿no? Y cuando nos levantamos sobresaltadas. Pregúntate, a ver, Señor, ¿estoy atemorizada por algo? ¿Hay algo que esté golpeando? Quizás no estoy siendo dominada, pero sin darme cuenta pude estar golpeando el temor a mi vida. En segundo lugar, te quiero preguntar y me pregunto, ¿a quién estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? A veces estar cansada, estar atemorizada, me hace distorsionar las cosas, como le pasó a Elías. Y nos hace estar escuchando las cosas equivocadas y llenándonos de temor. Pidámosle a Dios distinguir las personas o los ambientes que son tóxicos, que nos roban la paz, que nos roban la certeza, la seguridad, la fe. Esas cosas son las que les tenemos que decir no, porque no nos permiten ser libres del temor y nos terminan agobiando, nos terminan invadiendo todas las áreas de nuestra vida. Hemos visto lo que hace el organismo constantemente sobre el temor. Bueno, vivir así no nos lleva a nada, ¿no? No es el plan de Dios que vivas de esta manera. Por eso replanteémonos qué es lo que estamos escuchando, a quién estamos escuchando. No prestemos el oído a las malas noticias, que son muchas, es cierto, pero no prestemos el oído a esas malas noticias, ni a las historias desalentadoras. El noticiero, si uno se abstrae y empezás a escuchar, siempre es una noticia peor que la otra. Y llega un punto donde en vez de informarte, estás invadiendo tu espíritu, tu corazón, tu alma de temor, de angustia. Transformemos aquello que estamos escuchando por la palabra de Dios.
no quiere decir fanatismo, sino en cierta medida de tener, hasta cierto punto tiene que llegar la información, pero cuando esa información ya me está dominando, me está agobiando, tengo que decirle que no. Y transformar, por eso en tercer lugar, escuchar a Dios. Nacimos para escuchar a Dios. Nacimos en este tiempo para escuchar lo que se está diciendo en la palabra. Y más que nunca tenemos que volcarnos. Por eso doy gracias a Dios por cada devocional que estamos leyendo, cada una de las palabras que se están compartiendo, porque tanto nos bendice. En el grupo de crecimiento el otro día hablábamos de esto, que nos sentimos mejor, como más fuerte, y como que estamos, Dios nos está ayudando para enfrentar estas situaciones que no son fáciles. Y no es magia, no es la palabra de Dios que nos llena de fe, nos llena de confianza para estos días, y nos estamos alimentando. Quizás antes nuestro devocional quizás era semanal, capaz que cada tanto leíamos una reflexión, y hoy estamos todos los días teniendo la posibilidad de leer la palabra de Dios, de alimentarnos de ella. Y eso es respuesta a nuestra fe, porque estamos oyendo la palabra de Cristo. Tenemos un papá que nos ama y que su amor echa fuera todo el temor. Sabe que Dios te ama, que te tiene en el hueco de su mano, que nada malo te va a pasar, que todo tiene un plan para Dios, que vamos a ver cómo Dios nos va a acompañar. No quiere decir que va a ser fácil, ni que todo va a salir bien, no estoy diciendo eso, sino que su amor quita y echa fuera todo temor. El Señor es quien nos ayuda a cada día vivir bajo su gracia y acompañarnos en los momentos más difíciles, ¿no? Leía hoy a la mañana y me daba gracia, ¿no? Que decía, no te mueras antes de estar muerto. No te mueras antes de estar muerto. Y el miedo muchas veces en mi vida ocasionó eso. Yo a raíz de unos robos que tuvimos en nuestro hogar, me invadieron los ataques de pánico, el miedo. Estaba en un restaurante, en un cumpleaños, en un parque, y yo sentía que alguien iba a llamar por teléfono y me iba a decir que algo malo iba a pasar, que algo malo estaba por pasar. Y yo llegué a tal punto que eso yo no se lo decía a nadie, yo lo mantenía en secreto, no quería que nadie supiera que yo eso no lo podía controlar, hasta que un día exploté. Y yo me acuerdo que hablaba con la pastora y ella me ministró, me ayudó a ser libre de esto que me estaba agobiando, me estaba llenando de temor. Y en lugar, ella que me enseñó, y fue un consejo que guardo hasta el día de hoy, leer la palabra. Y yo me acuerdo que a partir de ese momento en donde yo le entregué a Jesús todos mis temores, todas mis ansiedades, todos los temores a que algo pasara, no era el temor algo puntual, sino a que algo pasara, yo se lo entregué a Jesús y Jesús transformó eso, porque cada vez que abría los proverbios, los salmos, abría los evangelios, yo sentía como que era un bálsamo, ¿no? Era sentir cuánto Dios me amaba, que Él no iba a permitir que nada malo me pasara, que no le iba a pasar nada malo a mi familia, ni yo me iba a quedar sola, ni que todo iba a estar mal, ni que, no sé, esas cosas que en su momento se me cruzaban por la cabeza. Por eso yo hoy te quiero animar a que, como me pasó a mí, puedas tomar esta decisión de entregarle todo temor a Dios, puedas ser libre en el nombre de Jesús de todo temor que te paraliza, todo aquello que te quita el sueño, todo aquello que te agobia, porque el Señor te ama y eso es suficiente para erradicar todo temor, para echar fuera, y me encanta esa definición, echa fuera todo temor. Entonces, ¿cuánto Dios nos ama? En Romanos habla de que ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién está en nuestra contra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? El que entregó a su propio Hijo, a esa relación más entrañable, es capaz de darlo todo por vos y por mí. Si fue Dios capaz de entregarlo todo, si fue capaz de entregar a su Hijo, ese Dios también es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros.
Y yo cuando leía esta palabra decía, ay Señor, ¿cuánto vos me amás? ¿Cuánto vos me amás? ¿Cómo voy a pensar que algo malo me puede pasar? Cuando vos entregaste a tu hijo, cuando vos lo diste todo por mí, por amor a mí. Entonces, realmente, chicas, las quiero animar a que confíen en Dios, a que se fortalezcan en la palabra, a que lean la palabra de Dios, que se propongan, no sé, tenerla en el pie de la cama, en la mesa de luz, que sea lo primero que toques cuando te despiertes o lo último cuando te acuestes, que elijas momentos del día para abrir la palabra, para meditarla, para masticarla, para alimentarnos de ella, para ponerla en práctica y para que nos sea revelado cuánto Dios nos ama, cuánto Dios te ama. Y por último, me gustaría que podamos escuchar una alabanza, pero no sé si Patricia, ¿querés compartir algo más? Tenés que desmutearte vos apretando la pantalla y donde dice silencio o donde está el micrófono, tenés que apretar encima. Ahí está. Ahí está, ahí ¿Ahora te escuchás. escuchás? Ahí está, perdón. Bueno, qué tema, ¿no? Qué tema donde precisamente ayer tuve que ministrar a una persona que no podía dormir, que tenía temor de lo que pudiera pasarle a toda la familia. Y bueno, si es eso lo que nos está ocurriendo, que pensemos en ese amor del Padre, ¿no? Ese amor que, como vos bien lo dijiste, ese perfecto amor que echa fuera todo temor. Eso tiene que quedar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, internalizarlo, tener fe para esto, porque si no son palabras dichas, y lo que tiene que ser son palabras que verdaderamente entren a nuestro corazón, como cuando comenzamos esta tarde, diciendo que el Espíritu Santo nos hable, y que el Espíritu Santo entonces nos traiga esa convicción, esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de Él, el temor, quizá por mí misma no lo pueda vencer, pero sí acudir entonces a ese amor que echa fuera todo temor, y ese amor es el amor de Dios. Así que si tenemos temores, si tenemos angustias, a donde tenemos que ir es al amor del Padre, y ese amor del Padre va a echar fuera todo temor, y vamos a sentir algo especial, que también es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Parecen palabras muy dichas, muy acostumbradas, pero que es una realidad cuando lo ponemos en práctica. Cuando pasan ciertas situaciones así, poner en práctica esto que nos ha enseñado la palabra, que para eso está. Entonces poder disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando entregué mi temor a aquel que sí, en su perfecto amor, lo toma, lo agarra, me lo saca a mí y Él se lo lleva y para que yo nunca más pueda tener temor y pueda vencerlo tantas veces sea necesario, tantas veces sea necesario. Entonces es bueno repetir que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera todo temor. Amén, totalmente. Más que nunca, yo no sé cuál puede llegar a hoy invadir nuestro corazón, ¿no? Las situaciones y ejemplos podemos dar miles, pero una y otra vez podemos tener temores a algo actual o algo futuro que todavía no pasó, a cómo se resolverá esto, qué pasará de mi vida, si me echarán, si no me echarán, si me casaré, no me casaré, no sé. Mira, todas esas cosas se resumen a que busquemos a Dios, a que en este tiempo Él sea nuestro mayor deseo,
que busquemos su palabra, que busquemos su presencia, que nos enamoremos del Padre que tenemos, de cuánto Él nos cuida, cuánto Él nos protege, cómo Él nos tiene en el hueco de su mano, como decíamos estos días en los devocionales, que no nos falte la memoria de recordar cuántas veces Dios fue fiel, cuántas veces nos acompañó, cuántas veces Él Él cumplió con sus promesas, y si Él lo hizo, ¿cómo no lo va a hacer otra vez? Y pedirle a Dios que nos llene con su amor, saber que todo va a estar bien, ¿no? Y saber que nada malo va a acontecer, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, mismo a las cosas que no entendamos, y podemos haber atravesado momentos durísimos, dificilísimos en la vida, pero dice la palabra que Dios, para los que lo aman, todo ayuda para bien. Así que toma estas palabras, toma la promesa, esto no es palabra de hombre, estamos citando versículos, palabra de Dios, y es tomarle y decir, Señor, yo lo creo, la fe viene por el oír, Señor, oigo tu palabra, oigo lo que estás diciendo, escucho lo que decís de mi vida, de mi familia, de mis hijos. Señor, vos vas a... Yo decía, Señor, si vos acompañabas a tu pueblo en el desierto, les dabas de comer de una manera sobrenatural, hacías cosas alucinantes que, no sé, ni Hollywood llegaría a poder imitarlo. Señor, ¿cómo no me vas a ayudar en este tiempo? ¿Y cómo no vas a multiplicar mis recursos? ¿Cómo no me vas a ayudar? ¿Me vas a dar paz? ¿Me vas a dar aliento? Si Elías en el desierto fue asistido con un ángel que le dio de comer, le dio descanso. Bueno, no sé, no quiero irme por las ramas, pero chicas, el amor de Dios nos tiene que ser revelado. El amor de Dios, cuánto Dios nos ama, tiene que ser un fundamento, un baluarte en nuestra vida. Que cuando venga el temor, cuando quiera golpear el miedo a nuestras puertas, podamos saber que mayor es el amor, el perfecto amor de Dios sobre mi vida. Chicas, todo va a estar bien. Confiemos que el Señor nos tiene en su mano y que podamos irnos a descansar en esta noche, que nos sea revelado cuánto Él nos ama. Las bendigo y me pongo a disposición si alguna quiere después charlar conmigo, con la pastora, o si necesitan oración. En este tiempo tenemos que saber que no estamos solas, que podemos confiar en nuestro Señor y acompañarnos en este tiempo. Así que el Señor las bendiga. No sé, Pipi tiene ahí el control. Ahora sí, chicas, nos podemos despedir. Que Dios las bendiga. Nos vamos a ver mañana, si Dios quiere. Recuerden que a las 19 horas tenemos el estudio bíblico y a las 11:30 vamos a iniciar con un programa que se llama Conoce mi historia, también en vivo por Facebook. Así que Dios las super bendiga, las quiero muchísimo. Igualmente. Chao, Eugenio. Esta palabra, gracias, Eugenio. Dios la bendiga. Gracias, Eugenio. Bendiciones. Chao. Besitos. Chao, chao, chao. Emilia, Dios la gracias. bendiga.